vamos a hablar lo que es la vida, los pasajes del autor César Vallejo. Somos del grupo 1. Bueno, yo como estudiante de la Universidad César Vallejo tendría que rescatar lo que por parte mía es que César Vallejo fue un emprendedor y a la vez visionario, pues, ¿no? Y en este caso nosotros como estudiantes también tenemos muchas proyecciones, ¿no? Proyecciones tal y cual como lo tuvo César Vallejo. Él fue visionario. Entre todos nosotros debemos valorar y rescatar la forma de pensar, la forma de analizar las situaciones en las cuales se le presentaba comúnmente a César Vallejo. En todo, y agradecer a la universidad también que nos están brindando lo que es pautas para poder avanzar con nuestros emprendimientos. El día de hoy voy a hablarles del escritor César Vallejo y su obra Más allá de la vida y la muerte. César Vallejo es el representante más importante de la literatura española del siglo XX. Entre sus obras destacan Los Heraldos Negros, Trilce, entre otros que son igualmente importantes. Sus obras se basan en su insoldable exploración de experiencias benévolas. Vallejo fue también un escritor muy audaz en prosa y literatura. A menudo nos mostró sus creencias políticas. Escribió obras de teatro y ensayos. Además, también se dedicó a labores periodísticas con crónicas y artículos. Sus obras trascienden más allá de la vida y la muerte. Nos muestran su fuerte amor filial, sentimiento de culpa y dolor de perder a su madre para siempre. En esta obra el autor nos muestra su lado más humano y sensible, al recordar momentos de la vida en su ciudad natal y especialmente su vínculo familiar hacia sus parientes. Es sorprendente que el autor utilice emociones complejas encontradas en él mismo, como necesidad, curiosidad, pánico, confundiendo así al lector, al igual que a Vallejo. Uno capta momentos de alegría, tristeza, depresión y todo aquello lo que el autor de esta obra nos dice dentro de su escritura. Nacimiento y juventud. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892, Santiago de Chuco, un pequeño pueblo de los Andes peruanos. Su infancia y su entorno rural influyó profundamente en su sensibilidad y visión de mundo. Estudios universitarios. Vallejo estudió en la Universidad Nacional de Trujillo, luego en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, donde cursó sus estudios de letras y derecho. Durante esta etapa se interesó por la literatura y comenzó a publicar sus primeros poemas. Ante todo, buenos días, doctora Alicia Concepción y compañeros todos. Mi nombre es Víctor Tello Bengolea y en esta ocasión voy a presentar un video acerca de la importancia del emprendimiento cultural. Según Oliva 2018, menciona que la importancia del emprendedor de la llamada economía creativa influye en el emprendimiento cultural a través de la oferta de bienes y servicios, los cuales son el resultado de las expresiones culturales. Y verdaderamente la importancia radica en que la creatividad y la innovación son esenciales en el emprendimiento cultural, permitiendo el desarrollo de productos y servicios incluso en situaciones de incertidumbre. Con respecto a ello, se tiene el caso de Gastón Acurio, un ejemplo de emprendimiento cultural, ya que a través de su arte culinario ha demostrado habilidades emprendedoras al diversificar su negocio con líneas de productos gourmet, participación en programas de televisión y proyectos sociales que promueven el desarrollo de la gastronomía y el turismo en Perú. Como líderes emprendedores tenemos, primero, Gastón Acurio. Es uno de los chefs y empresarios más influyentes del Perú, conocido por su papel fundamental en la promoción de la cocina peruana a nivel global. 2. Helados Ártica, compuesto por 4 hermanos Mejía, quienes decidieron emprender un negocio familiar con helados artesanales, una herencia culinaria que dominaron y fue el favorito de la familia y amigos. Tercero, Galletas Nutri H,
que es un emprendimiento peruano que ha ganado reconocimiento por su enfoque innovador en la lucha contra la desnutrición infantil en el Perú. Desarrollado por Julio García Barrios como parte de su proyecto de titulación, ideó un producto alimenticio accesible y nutritivo para las poblaciones de riesgo anémico. Cuarto, Restaurante Leña y Carbón, que es un destacado emprendimiento peruano fundado por Epifanio Mendoza, un ayacuchano emprendedor, quien desde que arribó a Lima tuvo claro su objetivo, el de llevar a todo Lima y provincias el mejor servicio en los mejores locales con los mejores ingredientes. Muchas gracias, profesora y compañeros, por su atención. Buenas tardes ante todos, compañeros. Mi doctora Alicia Concepción. Voy a presentar el día de hoy mi video acerca de la naturaleza del producto, el documental. El documental es una herramienta porque permite recordar cosas que los ojos humanos no podrían captar con este título. Con esto quiere decir que hay un efecto de permanencia de información en los observadores. Dependerá también de la narrativa usada y los elementos que utilizan los medios audiovisuales para representar o relatar sucesos, elementos elogiados por el director, de acuerdo con el sentido o significado que quiera obtener en el campo, el encuadre, el ángulo, la iluminación, el montaje y el sonido. Para la realización del documental se requiere de herramientas de grabación de audio y video. Se debe tomar en cuenta que en este caso los equipos más adecuados para un recorrido que dura horas de caminata, para una mayor movilidad y comodidad del productor y sus acompañantes. Se escogió el uso de dispositivos más ligeros a la hora de su movilidad. También se tomó en cuenta la agilidad y eficiencia de los equipos para ciertos lugares y tomas necesarias. Buenas noches con todos. Mi parte me ha tocado tipos de documentales. Voy a hablar sobre los tipos de documentales. En cuanto a los tipos de documentales se dividen en dos vértices de calificación. Vamos a tratar dos vértices de calificación. Los documentales según su forma y los documentales según su temática. Los documentales según su forma habla exclusivamente de cómo se cuenta, de cómo se relata esta historia de tipo de documental. Es decir, cómo lo realizamos el documento en cuanto a las técnicas audiovisuales. En cambio, en el tipo de documentales según su temática, los documentos se pueden clasificar por las temáticas que se trata de dicha obra. Es decir, por la temática hay dos tipos, ¿ya? Se va a subdividir en dos tipos: documentales del tipo crítico social y documentales por el tipo de eje político. Vamos a hablar sobre el tipo de documental crítico social. Contiene problemáticas del índice social actual, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejemplo de esto: las migraciones de los venezolanos, ¿no? Vendría a ser un tipo de problemática de índice de tipo social. Y el otro tipo, del otro tipo temático, que sería el tipo de documento de eje político, este tipo de temática suele ir acompañado también de lo anterior, ya que es político, ¿no? Por lo que los documentos mantienen una aurora siempre tendiendo a la crítica social. Eso sería todo sobre los tipos de documentales. Gracias. Si hay un momento en que todos los seres humanos somos iguales por encima de cualquier diferencia cultural, religiosa, económica, geográfica, es el de la muerte. La mayoría de las religiones y pueblos han inspirado con la muerte como un viaje que el difunto va entre diferentes y peligrosas aventuras, tendrá que atravesar para llegar a ese otro mundo del más allá. En eso consiste más o menos la obra de Vallejo, Más allá de la vida y la muerte, que nos habla de su travesía para llegar a buscar a su madre, que según él estaba muerta, pero no era así y tuvo que atravesar diferentes circunstancias. La estructura temática del video. La estructura temática del video explora la trascendencia del espíritu humano y los dilemas existenciales, uniéndose en una narración que reflexiona sobre la inmortalidad y el significado profundo de la existencia.
Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Delvis Mesa Loaiza y les hablaré sobre un análisis de una gran obra de César Vallejo, titulada Más allá de la vida y la muerte. El personaje regresa a Santiago de Chuco, después de 10 años de su ausencia, tras la muerte de su madre hace 2 años atrás. La familia se había trasladado hacia una hacienda cerca del río Marañón, durante su travesía a Santiago de Chile. Recuerda momentos vividos con su madre ya fallecida. Más tarde, cuando el narrador se encuentra cara a cara con su irrazonable madre, y ella la habla, experimenta miedo y terror. Al final, el personaje se ríe ante una circunstancia normal y la situación se agrava. El tema de Más allá de la vida y la muerte de la obra de César Vallejo es un reflejo de su profunda preocupación por el misterio de la existencia y de la búsqueda del significado en un mundo marcado por el dolor, la incertidumbre. Rosa Mendoza, su poesía invita al lector a complementar estas cuestiones fundamentales de una perspectiva poética y filosófica, desafiando la certeza y explorando los límites de la comprensión humana. Gracias. Buenas noches, nos encontramos con el magíster Osvaldo Ceballos Ipanaqué, psicólogo clínico del Hospital Daniel Alcides Carrión, a quien le vamos a hacer unas preguntas sobre el gran poeta César Vallejo. Magíster, buenas noches. Buenas noches. Para usted, ¿quién fue César Vallejo? Bueno, César Vallejo representa uno de los escritores, poetas y diría yo también opinólogo de principios del siglo pasado, ¿no? Estamos hablando de más antes del siglo de los 50, ¿no? Y bueno, ¿qué podría decir de César Vallejo? César Vallejo, por las características de él y cómo él hacía sus poemas, sus narraciones, en donde él mucho a través de sus narraciones y poesías brindaba no un estilo lírico acostumbrado hasta esa época, ¿no?, de otros poetas, sino que él describía situaciones de la vida, ¿no?, las injusticias. Por eso yo lo tildo de opinólogo, porque a través de esos poemas, de esas narraciones, de los cuentos, como por ejemplo Paco Yunque, describía lo que era el sufrimiento, ¿no?, de las personas, ¿no? Rescató un poco el sentir en sus personajes, rescataba el sentir que tenían las personas en ese momento en la sociedad. Yo diría que ha sido uno de los mayores contestatarios, es decir, reaccionarios frente a la injusticia social que se vivió en su época y que todavía existe, lamentablemente. Ok. La última pregunta. ¿Qué mensaje nos deja César Vallejo? Yo creo que uno de los mensajes que nos deja César Vallejo tiene que ver con una mirada de nuestros sentimientos y emociones y cómo debemos nosotros darnos cuenta de que existe injusticia, ¿no?, y de cómo nosotros a través de sus narraciones deberíamos de vernos interiormente, ¿no?, explorar nuestros propios sentimientos, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante de las obras de Vallejo, ¿no? Y que no solamente es un sentir, ¿no?, emotivo, sino también un actuar, ¿no? Porque si vemos en sus relatos, sus poemas, él describe situaciones, ¿no?, de sufrimiento de las personas. Probablemente algunos críticos dirían pues que es por lo que él también sufrió, ¿no?, cuando trabajaba en las plantaciones de azúcar. Recordemos que César Vallejo viene de una cuna humilde, ¿no? Y probablemente él no solamente la vivió y la sintió, sino que transmitió sus sentimientos
y de cómo esto afectaba a él y también a la sociedad de ese momento, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante que rescato de la obra de Vallejo. Ok, Marquito, muchas gracias.